El Fondo Monetario Internacional fue diseñado en 1944 a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el FMI daría estabilidad económica a los países, pero desde entonces se ha demostrado que su tarea ha sido enriquecer a las corporaciones y banqueros, para los cuales ellos trabajan, y adueñarse con mucha astucia de los recursos naturales del país al que supuestamente ayudan. A finales de la década de 1980, un país europeo logró pagar su multimillonaria deuda al FMI y a otros prestamistas occidentales. Como resultado, su líder fue juzgado en dudosas condiciones y fusilado junto a su esposa. Tras haber pagado todos los préstamos y haberse instaurado el salvador capitalismo, en la actualidad la deuda de esta nación supera los 100.000 millones de dólares. Y es uno de los países más pobres del bloque europeo. Eso sin contar cómo las corporaciones extranjeras han estado saqueando todos sus recursos. ¿Aún eres testigo de cómo las empresas extranjeras hacen y deshacen en tu país? ¿Privatizan los recursos y se los llevan casi que regalado? No te pierdas este capítulo donde comprenderás cómo algunas naciones han logrado salir del yugo al que son sometidas por las élites financieras. Pero la crisis de México de 1982 derivó en un jugoso préstamo al FMI y desde entonces en este país se han estado privatizando decenas de empresas en áreas exclusivas y prioritarias del Estado. No más privatizaciones, esta política irá al basurero de la historia, decía López Obrador en su campaña presidencial. Y es que el viejo modelo de privatización, ese que pasa por las transferencias de las riquezas al extranjero y el desmantelamiento de la economía nacional, sigue muy en pie en países como México. Pero también salta a la vista otra pregunta: ¿hay dictaduras buenas y dictaduras malas? El caso de un dictador que se opuso a la banca y a la privatización de una de las mayores minas de oro y terminó fusilado. En mayo de 1989, Rumania pudo pagar por completo los 22.000 millones de dólares que tenían como deuda. En teoría, los prestamistas debían estar contentos, pero no. En el mundo de los créditos existe una regla no escrita. Los banqueros la conocen perfectamente. Es mejor si tu cliente no puede pagar el crédito en los plazos y fechas establecidos, ya que en este caso el banquero o el prestamista tienen derecho a quedarse con la garantía. Y la garantía es, digamos, mucho más sabrosa que ese dinero con porcentaje que puede recibir si el deudor paga el crédito según estaba establecido. Y la principal y jugosa garantía rumana para sus prestamistas occidentales era Rasía Montana, un maravilloso lugar que es considerado el mayor depósito de oro en Europa. Las élites financieras veían cómo la gallina de los huevos de oro se les fumaba al ver cómo Rumania terminaba de pagar hasta su último centavo de deuda. Había que tomar medidas. De inmediato. Fue acusado de un genocidio de 60.000 personas, pero lo cierto es que esta cifra se había exagerado hasta 600 veces por motivos propagandísticos. La gran diferencia entre 100 muertos y 60.000 es evidente. Pinochet, por ejemplo, disfrutó a sus anchas y murió bajo arresto domiciliario y con más de 300 cargos penales pendientes. Para mí es evidente la causa del asesinato de Ceausescu. No tenía nada que ver con algún tipo de ideología o por su política. Se trató de una sentencia de muerte por su iniciativa de salirse del camino de esta bancocracia mundial. En la actualidad, Rumania es uno de los países más pobres de Europa y su deuda supera los 100.000 millones de dólares. El capitalismo ha triunfado en este país y los corruptos que llegan al poder han llenado sus bolsillos hasta la saciedad. Se puede afirmar que Rumania se ha quedado por mucho tiempo, si es que no es para siempre, en una deuda que la mantendrá sumida en la pobreza y en problemas financieros. Pero ahora vayámonos un poco más cerca, terminemos este video con algo más familiar. Hablemos de Argentina, una nación que acaba de endeudarse hasta la coronilla con el FMI, pese a su triste pasado de deudas con este organismo. Basta con pronunciar estas siglas en el centro de Buenos Aires para poner más que nerviosos a los que sufrieron las medidas impuestas por el fondo en el pasado. Te dejo un cortísimo fragmento que he tomado de un reportaje de la cadena RT. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto. ¿Realmente el FMI cambió? Bueno, era un banco y sigue siendo un banco. Y su objetivo sigue siendo el mismo, dar dinero a cambio de recibir más dinero. Entonces, ¿tiene motivos Argentina para preocuparse? Las 5 veces que el FMI acudió al rescate de Argentina desde los años 50, las recetas del organismo fracasaron y el destino del dinero prestado fue por lo menos incierto. En el año 58, el acuerdo con el FMI desembocó en una fuerte devaluación y caída del PIB. En los 70, el régimen militar recibió otro préstamo que se tradujo en hiperinflación desbocada. Y en 2001, durante una fuerte crisis económica, Argentina volvió a acudir al fondo. ¿Recuerdan cómo acabó?
Los argentinos seguro que sí. Más crisis, más inflación, más pobreza, más descontento social y el tristemente famoso corralito. Tal vez es que las recetas del FMI no funcionaron en Argentina por culpa de los gobiernos que las aplicaron, pero en el resto del mundo, con otros gobiernos, sí funcionan. Podría ser, pero no parece, porque la lista de países donde las recetas del FMI fracasaron es larga, muy larga. Y no lo digo yo, lo reconoce el propio FMI. Por ejemplo, en uno de sus recientes informes califican de fracaso sus propias recetas aplicadas en Grecia. Recientemente felicitaron a Portugal por aplicar medidas económicas diferentes a las que ellos les habían propuesto y en el colmo de los colmos, en un artículo de 2016, 4 funcionarios del FMI afirmaron que las políticas neoliberales son ineficaces y aumentan la desigualdad. Algo así como si el Vaticano publicara una encíclica dudando de la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué temer al mismo organismo que te sumió en una grave crisis cada vez que acudió a rescatarte? ¿Por qué temer a una entidad con un historial de fracasos en todo el planeta? ¿Por qué temer a quien ya no cree en sus propias recetas? Total, que siempre funcionará mal y que funcionará mal en todas partes no implica que ahora vaya a ocurrir lo mismo, ¿no?